Te damos la bienvenida a Raíces Chilenas de las Matemáticas, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del nacimiento de la investigación matemática en Chile. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde conversaremos con destacados matemáticos y matemáticas que fueron testigos privilegiados de esos momentos históricos. Prepárate para adentrarte en una mirada única y profunda sobre el surgimiento de esta disciplina en nuestro país. Estimadas amigas y amigos, estudiantes, colegas, profesores, profesoras y público en general, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas que hemos titulado Las raíces chilenas de la matemática. Nuestro objetivo es recuperar una historia de los comienzos de la investigación matemática en Chile. Para ello conversaremos con destacados matemáticos y matemáticas chilenas que nos puedan contar su versión de esos momentos de nacimiento. Nuestro primer invitado es un caso especial porque su trabajo profesional lo realiza en ciencias de la computación, pero ha realizado un valioso estudio histórico de la ciencia en Chile y de la matemática en particular. Él es Claudio Gutiérrez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Él es licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias, es magíster en Ciencias Exactas de Convención en Matemática de la PUC y su doctorado es en Ciencias de Computación en Wesleyan University. Hoy conversaremos con Claudio acerca de lo que se podría decir la prehistoria de la matemática en términos de investigación, pero en realidad es cómo se hacía matemática, quiénes hacían matemática, para quiénes se hacía matemática en los siglos XIX y la mitad inicial del XX. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. No, muchas gracias. Bien, quisiera pedirte, Claudio, si tú nos podrías contar cómo era el escenario matemático en los siglos XIX y la mitad del XX. Ya está, bien, aunque no venía preparado. Mira, quizás hacer un breve paso al siglo XVIII, ¿sí? Ya. Porque realmente uno podría decir que los comienzos de la matemática, la matemática como superior, digamos, ¿sí? En Chile, uno podría trazar a dos instituciones, la Universidad de San Felipe, ¿sí? Y la Academia de San Luis. Y en esas dos instituciones se hicieron matemáticas superiores, ¿sí? Hay un profesor de la Academia, de la Universidad de San Felipe, un cura, digamos, León Garavito, y él tenía un programa, digamos, aquí por eso traigo estos apuntes para no olvidarme esta cosa. Comprendía la geometría de Euclides, los 6 primeros libros, más el 11, el 12, álgebra, trigonometría, plana esférica, cosmografía y geografía, con prácticas de terreno. ¿Era para los agrimensores? Era para formar agrimensores, pero no está el título en ese momento en la Universidad de San Felipe, Yeah. ¿sí? Daban grado, era gente que estudiaba con grado. Y esto estaba hablando de 1758, ¿sí? Harto antiguo. Y después, como que el siguiente, a todo esto tenía pocos alumnos, ¿sí? Yeah. Pocos alumnos y luego desapareció eso. Y el siguiente es la Academia de San Luis. Y ahí hay una matemática mucho más orientada a las cuestiones más prácticas. A la utilidad. A la utilidad, a las cuestiones más prácticas, sí. Ahí hay que mencionar el profesor de ahí, que fue un ingeniero militar súper interesante, que es Agustín Marcos Caballero. Y él fue el profesor de ahí, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando de temas mucho más como actuales de contemporáneos de la matemática. ¿Y ellos eran españoles, chilenos? No, mira, el primero es español, el primero también es un cura que nació acá. Nació acá. Y Marco Caballero también. Sí, así que, interesante, ahora que lo dices tú, porque había muchos españoles dando vueltas, digamos, pero estos dos son locales, sí. Así que con en ese marco, digamos, muy, muy al 3 y al 4, ¿sí? Se produce la independencia, la república, y ahí empieza un poquito a tomarse en serio las matemáticas, ¿sí? Y ahí, de hecho, con la instalación del Instituto Nacional en 1813,
se instala la disciplina matemática y en 3 ámbitos, digamos, uno en ciencias militares y geográfica, otro de matemáticas pura, que es lo que nos puede interesar a nosotros, que es lo que va a llevar a la investigación matemática, y había otro que era de, si no me equivoco acá, de física. ¿Eso es el Instituto Nacional? Instituto Nacional. ¿Y por qué el Instituto Nacional está metido en cosas militares? Porque interesante, porque cuando se produce la independencia, ¿sí? En el modelo educacional de la gente de la independencia, lo que hicieron fue reunir creo que eran 5 instituciones de educación superior que había, ¿sí? Fue una cura también, es decir, reunieron la Universidad de San Felipe, el Seminario Nobles para indígenas, que era para formar la nobleza indígena, uno para formar nobles, digamos, de la gente de ahí, el Seminario Teológico, y instalar una academia militar, porque había que formar militares. ¿Y la Academia de San Luis estaba ahí también? También metí ahí. También metí ahí. Es decir, y reunieron todo eso por temas presupuestarios o políticos, reunieron todo eso en una cosa institucional. Era el gran centro. ¿Y cuál era la diferencia entre la Academia de San Luis y la Universidad de San Felipe? Mira, la Academia de San Luis está hecha, de hecho se llama Academia de Matemáticas y Dibujo. Y dibujo no por dibujo de arte, sino que dibujo de técnico. Claro. Exactamente. Y la Academia de San Luis estaba orientada a formar gente, es decir, a formar gente en ciencias, particularmente química, matemáticas, esa ciencia más práctica, para los temas productivos. Claro. Esa es la idea de Manuel de Sala, ¿sí? Muy con la idea de la Ilustración española. La Universidad de San Felipe tiene todo un ancestro como medieval, de academia, de gente que va a estudiar. Fíjate que es Euclides versus cálculo diferencial. Hay harta diferencia. Y entonces el Instituto Nacional nació como una institución de educación terciaria. Por supuesto, claro. Es decir, secundaria y terciaria. Secundaria y terciaria. Todo lo que no era abajo, digamos. Sí. Tenía una mezcla rara en ese momento. Y entonces estas como varias academias, estas 5 unidades de educación, ¿se juntan, pero se juntan de verdad? ¿Se amalgaman o quedan separadas dentro también? No, se juntan, porque la independencia es... No como la Universidad de Chile, porque son como varias universidades. Claro, y los independentistas, la gente era gente seria y fue como muy violento, no en términos físicos, sino que muy violento en términos institucionales. Cáncer, es decir, cerraron el seminario cura, cerraron ¿cómo se llama? La Universidad de San Felipe, particularmente esas 2 instituciones muy odiosas para los independentistas. ¿Sí? Incorporaron la Academia de San Luis, entonces juntaron profesores, hicieron una majamama ahí y se crea el Instituto Nacional. Ahora, el Instituto Nacional no alcanza a funcionar mucho tiempo, se crea en 1813. Ahí está la ordenanza del Instituto Nacional, que hay que mirarlas con más cuidado. ¿Eso es de la época de Carrera? Carrera, por supuesto, Carrera. Y viene ¿cómo se llama esto? La no me acuerdo, Reconquista, así se llama, ¿sí? Y se acabó todo. Y durante la Reconquista, los españoles restituyen la Universidad de San Felipe, el seminario ese, y se acaba la Reconquista y vuelve el Instituto Nacional, pero vuelve como más suave. Era un tono un poquito más suave, con la Universidad de San Felipe por el lado. Que ahí no se disuelve. Pero también no solo había ciencias, también humanidades, digamos. Se estudiaba Derecho. ¿En la Universidad de San Felipe? Sí, claro. ¿Y el instituto cuando sí. No, el instituto se estudiaba, pero todo. Digo, desde teología, humanidades, química, física, medicina, ciencias militares, matemáticas, todo. Era un proyecto súper como... un poquito utópico, digamos, pero muy interesante desde el punto de vista... fue un cambio revolucionario que no duró mucho tampoco, fue probablemente demasiado para la época, ¿sí? Claro. Entonces, cuando vuelve después de la Reconquista, vuelve como más tranquilo, digamos, con un poquito menos, ¿sí? Y ahí hay otro hito interesante, porque en 1924-25 llega un francés que se llama Ambrosio Lossier. El cura que quedó a cargo de matemática. El 25 teníamos
Constitución Nueva ahí, ¿no? Había sí, claro. Es una época, esa década del 20, una época de ensayos constitucionales. Claro, Hay muchas constituciones. Ya uno no se acuerda Ya. cuál, no sé cuál estaría. Tengo que confesar que no recuerdo cuál estaría vigente en ese momento, digamos. Sí. No, pero como que la del 25 duró hasta como la del 80, ¿no? No. Estamos hablando de 1825. 1825. No, 1825. Ya. 1825, ¿sí? Sí, la otra de 1925, no, 1825. Y entonces, las matemáticas, la persona que los hacía es un cura, ¿sí? Pero me gustaría señalar que el personaje interesante de Ambrosio Rosier, que es un ingeniero francés. Yeah. Y ese tipo introduce las matemáticas en serio, yo diría, en el país, ¿sí? Estamos hablando de 1825, Claro. Instituto Nacional, ¿sí? Claro. Y él instala un programa de matemáticas completamente nuevo, revoluciona el instituto, ¿sí? En ese momento hay una pelea grande con los curas, sacan a todos los curas del instituto y el instituto se transforma en un instituto laico. Con este tipo muy de estos franceses liberales, digamos, revolucionarios que venían llegando. Y él instala formación de matemáticas en mucha dirección. Y él, te quiero leer un pedazo que dice aquí. Cada alumno del Instituto Nacional que estudie sucesivamente de su entrada la aritmética práctica, la aritmética raciocinada por Lacroix, los elementos de álgebra por él mismo en teoría de ecuaciones, los elementos de geometría, trigonometría rectilínea, también por Lacroix, el libro Lacroix, física experimental por Biot y las dos primeras partes de la astronomía francesa, del libro francés de Math. Es decir, otro nivel. Trae toda la pedagogía francesa en matemática. Y ahí cambia completamente. ¿Qué año dijiste? Como el 24. 25 es esto, Yeah. 1925, ¿sí? Es como 100 años antes que llegaran... Perdón, el 26. Que llegaran los alemanes al pedagógico. Sí, claro. Yeah. Así que ahí ya tenemos un primer corte con una tradición medio medieval que había así acá de... Pero parecía matemática no para la utilidad, digamos, parecía para el espíritu humano. Bueno, todavía, claro, pero todavía es matemáticas como de ingeniero, ¿sí? Ojo, ingeniero. También aparece en ese momento, empieza a aparecer otra tendencia que hablaba de matemáticas como forma de raciocinio, ¿sí? Yeah. Y se empiezan a cruzar estas dos líneas en ese momento, ¿sí? Entonces, lo cierto de rector muy poco tiempo porque hizo cambios muy revolucionarios en el sistema y por supuesto lo echaron. ¿Sí? Lo echaron el mundo conservador y los curas ahí se lo comieron vivo. Y de alguna manera el siguiente salto matemático a todo esto. En ese momento el vicerrector de Rosier era Gorbea. Ya. Y Gorbea como que mantiene esta tradición, digamos. Gorbea que después va a ser el primer decano de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas. Claro, porque la facultad es como del 43. Entonces, la facultad es 43. Entonces pasaron como 20 años ahí entre... Pasaron como 20 años, claro. Piensa que estamos en el 26, ese es parte de la contrarrevolución que termina con el golpe militar, el IRCAI, digamos, y después aparece el mundo conservador y hay una oscuridad medianamente relativa en todos los terrenos y en matemáticas también. ¿Sí? Y Gorbea es el que un poquito mantiene las clases de matemáticas ahí, pero tampoco no lo dejan aparecer mucho, digamos, ¿sí? Hasta que decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el 43. Porque el Picarte presenta sus tablas como el 60 en Francia. Entonces estudió en esa época, yo creo. De hecho, Picarte debe haber sido alumno de Gorbea. No tenemos el dato duro ese, pero debe haber sido alumno de Gorbea, ¿sí? ¿Picarte había estudiado como en los 40, 50? No, mira, entró al instituto el 50 y algo. Yeah. El 40, me pillaste ahora, no recuerdo la fecha, pero es de la generación, el 40, claro, exactamente, el 40 entra a estudiar Picarte, ¿sí? El programa de ¿cómo se llama? De Gorbea es muy interesante. Te voy a leer el programa, pero es brutal, digamos, ¿sí? Primer año, este es el programa que Gorbea plantea al gobierno, pero nadie lo pesca, por supuesto, porque era muy volado, ¿sí? Gorbea ya empieza con la idea de una matemática. Año 32, mira, 32. Primer año, aritmética, álgebra y geometría. Segundo año, geometría analítica, cálculo de probabilidad y trigonometría. Tercer año, ecuaciones superiores, series, geometría sublime y cálculo diferencial. Cuarto año, cálculo integral, estática, dinámica. Subalterna, geometría descriptiva y topografía. Y quinto año, hidrostática, hidrodinámica e hidráulica.
Sexto año, arquitectura civil, fortificación y minería. Ese es el programa de matemática de Gorbea del 32. Geometría sublime, ¿qué será eso? Ese es geometría de varias, ¿cómo se llama? Geometría práctica y geometría sublime es teórica. Ok. ¿Ya? Yeah. Y fíjate el programa de Gorbea, es impresionante. ¿A qué edad entraba la gente a estudiar al instituto? Depende, pero es más o menos a la edad que uno esperaría educación superior ahora, digamos, ¿sí? Okay. 18 años, pero depende mucho, mucho. Hay gente que entraba antes, no había Porque ahí dijiste como 5 años, ¿no? Sí, 6 años. 6 años para hacer... ¿Cuál era la...? Para estudiar matemáticas. Para estudiar matemáticas, perfecto. A ese nivel, sí, sí. En ese momento ya daban el título de agronomía que tenía un programa de 3 años. ¿Sí? Perfecto. Pero no había universidad, fíjate, 1830. Sí. Ya, fíjate que es muy parecido al programa que va a instalarse el 53 cuando se instala la Escuela de Ingeniería. Ese. Y este es de año 32, es decir, 20 años antes, pero nadie lo pescó, por supuesto, y yo dudo que haya algún estudiante que haya pasado por esta cosa. No. Bueno, y Gorbea, cuando se instala entonces la facultad, en ese momento empieza ya a aparecer una idea de matemáticas como formación intelectual, ¿sí? Es decir, que te enseñaba lógica, te enseñaba a razonar, un poquito en los colegios nos enseñaban. Y ahí se instala, y ahí yo diría, en general uno dice el padre de las matemáticas en Chile, Antonio Gorbea, porque este tipo de alguna manera es el primer decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es el que impulsa las matemáticas como tal. Él traduce en los años 30, 1830, el libro Francés. Son 2 tomos de matemáticas que ya cualquier estudiante avanzado o que está terminando licenciatura o ingeniería podría saber. Es de terror, es difícil, ¿sí? Traduce la geometría del Leroy. Y los publican acá en Chile. Son los 2 primeros libros que se publican acá en Chile. ¿Sí? Es una joya. El que tuvieron que traer tipos especiales para sus libros. Exactamente, claro, porque nadie sabía cómo imprimir eso. Claro. Imagínate, imprimían letras, pero y tiene unos anexos con figuras geométricas. Precioso ese libro. Sí, por ahí andan algunas copias todavía dando vueltas. ¿Sí? ¿Y Gorbea viene a Chile por algún plan institucional del país o por otras razones? Sí, mira, en los años 20... Porque en esa época también viene Filippi, Domeyko, Guy. Claro, ¿Es de ese mismo plan? Sí, yo diría no es un plan dirigido, es un plan como de traer gente que pudiese enseñar, ¿sí? No es un plan como Beca Chile, así como formal, sino que es un plan de traer gente. Y claro, en los años 20, a fines de los 1820, traen a Losier. Recuerda, Gorbea era el vicerrector, es decir, el segundo hombre después de Losier, ¿sí? Y tuvimos la suerte de tener a Gorbea acá porque había un éxodo de liberales de Europa, ¿sí? Estaba la contrarrevolución en Europa, el mundo conservador, y Gorbea era un tipo liberal que había peleado en España, y con el triunfo de los conservadores tiene que irse y se aprovecha de ir para acá. Un ingeniero Domeyko, un liberal polaco, que lucha en las peleas contra los conservadores en Polonia y llega a Chile, ¿sí? Así que parece se aprovechó esa situación. Y ¿Pero también, ellos venían pagados por el gobierno chileno? Sí, claro, los contrataba el gobierno. El gobierno en Europa tenían, digamos, estos representantes del gobierno chileno contrataban gente. Así contrataron a Andrés Bello, contrataron de los científicos a Claudio Gay, a Filippi, a Domeyko viene esa cosa. Pisis también es de esa época, ¿no? Pisis también, un poquito más tarde Pisis, pero es la misma época, el mismo lote de gente que viene para acá, de extranjeros, ¿sí? Y Domeyko es el hombre de las matemáticas, el matemático por excelencia, ¿sí? Era matemático como tal, ¿sí? No tenemos, como te digo, los documentos, pero la impresión es que él es el que motiva a Picarte a dedicarse a la matemática, ¿sí? ¿Domeyko? No. Gorbea. Gorbea. Sí. Domeyko estaba más metido en la geología, en mineralogía, en esos temas. Pero Gorbea estaba muy metido en temas de matemática, en el programa de matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y después, claro, él deja como herencia eso porque la Escuela de Ingeniería, los ingenieros se crean en 1853, 10 años después de la formación de la universidad, ¿sí? Y el programa es el mismo que te leí casi, es muy parecido, ¿sí? Así que probablemente de ahí se tomó. Claro. Y lo toma un discípulo de Gorbea que es Francisco Borja Solar, que es el primer decano, también es discípulo de Gorbea, ¿sí?
Así que ahí hay una generación de matemáticos súper interesante que se forma al calor de eso, digamos. Yeah. Desde gente muy aplicada, desde ingenieros muy buenos, hasta matemáticos, yo diría, puros como Picarte, es decir, volado en el extremo. Claro, pero Picarte entró, entiendo, a estudiar humanidades primero al instituto. Entró a estudiar Derecho, Claro. pero se entraba a estudiar mira, el Instituto Nacional, uno entraba a la Universidad de Chile, no hacía clase en ese momento, era academia. Así uno entraba a estudiar al instituto. Y en el instituto había programas de humanidades, de matemáticas. Y Picarte siguió el de Derecho, lo suspendió y claro, se dedicó a las matemáticas. Claro. ¿Sí? Después retoma y vuelve y termina Derecho, ¿no? Derecho, claro. Pero y se dedica a las matemáticas. ¿sí? Sí. Y claro, y fíjate que ahí empieza a aparecer como el primer, yo diría, interesante porque es como el primer matemático en el sentido contemporáneo del término, ¿sí? En el sentido de un sujeto que se dedica a investigar las matemáticas casi per se, digamos, claro, matemáticas puras, entre comillas, ¿sí? No ingenieriles, claro, ¿sí? Así que un personaje interesante, pero ese es el ambiente en que se empieza a formar esta idea de pensar matemática. Ahora, después de eso, ¿cómo se llama? Después de la muerte de Gorbea, toma el mando de la Escuela de Ingeniería Francisco de Borja Solar, y es una escuela muy, muy de ingenieros, digamos, yo diría hasta fines de siglo, ¿sí? La segunda mitad del siglo XIX. Aparte de Picarte, que es esta estrella, digamos, hay mucho otro, en los anales aparecen muchos otros papers sí, ¿cómo se llama? Te quería hacer una pregunta al respecto de eso. Tú dices algo así como: entre los jóvenes estudiantes de matemática estaba Ramón Picarte, autor del primer trabajo científico de envergadura hecho desde Chile por un nacido y formado en el país. Pero le pones el adjetivo de envergadura. Entonces yo no sé si existían otros trabajos que no fueran tan importantes como el de Picarte en esa época. Ah, sí, claro. Mira, si uno mira los anales, hay muchos trabajos de matemáticas, mucho de, no sé, cálculo de la curva tanto, cálculos de, no recuerdo en este momento, muchos trabajos de geometría, había muchos trabajos, pero ninguno de así de peso, ¿sí? Como el de Picarte. Claro. ¿Sí? Y esos artículos que se escribían en los anales tampoco tuvieron repercusión internacional. No, porque estaban escritos probablemente en castellano. Claro. ¿Sí? Imagínate, Chile, ¿quién es Chile todavía, digamos? Pero que era Chile en esa época, nada, digamos. ¿Sí? Y así que tenía muy poca repercusión internacional. Y si uno los mira ahora matemáticamente, sí, tienen algún interés, pero son interés local, interés ingenieril. ¿sí? Resolvían la estructura de un puente que era compleja, pero no es un resultado matemático. Claro. Por eso te digo, matemáticamente no es muy fácil encontrar otra cosa, capaz que haya por ahí, pero yo sospecho que no, como el trabajo de Picarte, que es una cosa monumental. Picarte ambicioso, es decir, él ve las tablas de la época y dice, voy a hacer una tabla mejor que esta. ¿sí? Claro. Y con un algoritmo probado, es decir, un trabajo por eso le ponemos de envergadura. Una anécdota, en ese momento, por esos años, no recuerdo en qué año, yo recuerdo mirando los anales, recogiendo los artículos de matemática, aparece una noticia publicado en los anales. Imagínate, los anales era el principal medio de la universidad en ese momento, que publica el trabajo de alguien, la noticia de alguien que cuadró el círculo. ¿Sí? Y dice, pero qué extraordinario, dice, este es un trabajo, el tipo estaba totalmente consciente, todavía me acuerdo como el fraseo, dice, este es un trabajo en que los mejores matemáticos del mundo se han roto la cabeza o el mate, digamos, y le ha tocado al más modesto de ellos resolverlo, así, una cosa así. Imagínate, ¿no? Es decir, como como en esa época ya alguien no iba a saber, ya estaba demostrado que eso era imposible, pero esta gente estaba, para ver más o menos el nivel, ¿sí? Claro. Y ese nivel un poquito provinciano, ¿sí? Del que Picarte es una excepción absoluta, se rompe con la llegada de los matemáticos alemanes en 1889, por ahí. Palpeda. Para el pedagógico. Claro. Exactamente. El año 89 se crea el pedagógico. Se crea el PEDA. Entonces mi pregunta es, ¿quién hacían clases antes? Otra pregunta anterior. Como que el instituto estaba en Santiago, sospecho, ¿no? Sí, estaba en Santiago. Y Concepción, Valparaíso, La Serena.
Mira, había dos réplicas, había una réplica en Concepción, ¿sí? Y había una escuela de leyes en Valparaíso, pero no había, es decir, cualquier persona que quisiera estudiar matemáticas superiores de alguna manera, en ese nivel debía venir a la universidad, debía venir a Santiago. Yeah. Habían liceos en Talca, en La Serena, en Concepción, y que enseñaban alguna matemática, pero no. ¿Y quién enseñaba esto que me preguntas tú? Gente que estudiaba ingeniería, porque en ese momento matemático era sinónimo de ingeniería. Okay. ¿Sí? Te decían, usted va a estudiar matemáticas, es porque iba a estudiar la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y iba a estudiar ingeniería. ¿Sí? Pero el grueso era formación de ingeniero, no era de matemático como tal. O sea, yo cuando salí de la secundaria, yo no tenía idea que existía la carrera de matemático, digo. Bueno. yo sé, si querías ser matemática, o tenías que ser profe o tenías que ser ingeniero. Exacto. Bueno, en ese momento era real, digamos. En la época tuya ya estaba la licenciatura, pero no lo sabía. Pero en ese momento era real. No había, si tú querías ser matemático, tenías que meterte a la escuela de ingeniería. Claro. ¿Sí? Eso es un poquito lo que hizo Picard, ¿no es cierto? Se va ahí a estudiar, pero él quería ser matemático. Entonces estaba todo centralizado, regiones no podían hacer nada. No, eso es terrible. En región no pasaba nada. No pasaba nada. Quizá en el norte, cuando Domeyko va al norte a Coquimbo y instala su escuela allá, probablemente él hizo alguna cosa de matemáticas, pero no como matemáticas, sino que como apoyo al tema de la minería, a la química. Entonces, tampoco se necesitaba tanto profesor de matemáticas. Yo creo que sí, pero el problema es que los profesores de matemáticas habían, y por eso era el pedagógico, los profesores de matemáticas eran aficionados, digamos. Aficionados, porque, ojo, respeto con la palabra, no es que aficionados despectivamente, sino que eran gente que les gustaba. Claro. ¿Sí? Entonces era ingeniero que le gustaba enseñar y se quedaba, o probablemente en regiones, en provincias se le decía en ese momento, iba un ingeniero que no tenía trabajo. ¿Sí? Yeah. Así que no le iba mal en los puentes o en la minería y se dedicaba a enseñar. Claro. Pero no había así una necesidad tan grandota porque no había tanto liceo, sospecho, ¿no? Buena pregunta, pero había liceos, deben haber habido unos 10 liceos, una cosa así. Sí. Yo creo que se necesitaban profesores, ¿sí? Y se necesitaban profesores después para las escuelas también. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Pero también la escuela, como la escuela de enseñanza primaria, tal vez la normal le bastaba. La normal probablemente suplía de profesores ahí, ¿sí? Pero claro, se empezaban a necesitar profesores ya... Había una deficiencia, un punto. Claro. De hecho, el pedagógico se crea por eso, porque hay un déficit de profesores. De profesores, de profesores profesionales. Claro. ¿De acuerdo? Proporciona al profesor que hace clase porque le gusta esto. Y se crea entonces, ese es el proyecto de Balmaceda, el proyecto de Balmaceda que crea el pedagógico. Y crea un programa completamente nuevo de la ingeniería. ¿No? Como no vamos a hablar de ingeniería, lo dejo ahí, pero es impresionante el trabajo que hace para crear varias ingenierías. Hay una revolución en la ingeniería en ese momento. ¿Y el Instituto Pedagógico se crea independiente de la Chile? Mira, se crea, es cierto, hay una pelea con la Chile, digamos que no es... Aquí es una pelea a cuchillo todavía entre historiadores además, pero se crea independiente de la Chile, ¿sí? Y rápidamente la Chile lo absorbe. Porque se asusta, porque la Chile ha sido un centro muy, 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 muy absorbedor, ¿sí? Y ve que se le puede aparecer algo al lado, chápelo, ¿sí? Entonces se crea. Y se crea un poquito también respuesta, un compromiso en ese momento con la Iglesia. La Iglesia crea la Universidad Católica. ¿En esa misma época? En el 89 también. Y el Estado crea esto otro, digamos, para formar la formación laica de la secundaria. Claro. Un poquito balanceamos. Sí, claro. Y el 89 se crea el PEDA. ¿Y cuándo llega Ponich, Tafelmeister? Parece que llegan como después, ¿no? Mira, llegan... Déjame ver si yo recuerdo el año exacto en que llega esta gente. A ver. No sé si llegan... Yo diría que llegan como a comienzos del 1900. No. 1889, 1890. No, llegan cerca alrededor de 1889. Yo creo que llegan un poco antes, pero no te puedo asegurar. Sí, pero en torno a eso, digamos. Entonces el PEDA como que tenía esta gente ya al principio. Desde el principio. Entonces el que llega es Reinaldo von Lilienthal, que es un matemático súper bueno. Pero dura poquito, ¿no? Duró poquito, parece que había un ambiente aquí que no le gusta mucho, era bien aristocrático, era un tipo de esa aristocracia alemana, pero... Y ahí seguramente ve acá, este ambiente no es para mí, chao, se va, se devuelve. El que se queda entonces es Tafelmeister,
Augusto Tafelmacher, y llega Ricardo Penich, ¿sí? Que son dos matemáticos, doctores en matemáticas, ¿sí? Son sujetos de alto nivel. Claro. Y de hecho es muy interesante porque ellos llegan acá y llegan publicando. El pedagógico les prohíbe dedicarse a la investigación, ¿sí? Yo ahora lo entiendo por una razón muy obvia, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es que todavía pasa un poquito, ¿no es cierto? Imagínate que dijera acá en la facultad, dedíquense a lo que quieran. Por estudiantes se quedan sin profesores, Claro, ¿no? claro. Entonces los tipos le pusieron regulación, usted no puede investigar. Claro. A usted lo trajimos de allá para hacer clase. Claro. ¿Sí? Y los tipos igual hacían investigación y hacían investigación Tafelmacher. De hecho, la Chile tiene la UCAI. ¿Ah? Claro. Para que veas que hay que ponerle presión o incentivos, que le llaman ahora. Oye, y Tafelmacher tiene unos trabajos muy bonitos, ¿sí? Hay un trabajo de Tafelmacher sobre la ecuación, estas ecuaciones de, ¿cómo se llama? De Fermat, este X a la N más Y a la N igual a Ok, el último teorema. El último teorema, y tiene una solución parcial súper interesante. Yo siempre he creído que ese es un trabajo que es muy valioso, ¿sí? Yeah. Yo reconozco que no le metí o no le supe meter el diente en su momento, un trabajo que alguien debería mirarlo con más calma. Yeah. Pero publicado en castellano y en los anales nadie lo vio. Yeah. Por supuesto. Pero le ponían... Ahí hay matemática seria, ¿sí? Hay matemática seria, digamos, no como la del amigo que cuadró el círculo. Claro. Y tampoco pensando en una matemática útil, digamos. Y tampoco, no. Eran sujetos totalmente... Aquí ya llegaron, digamos, fíjate, con el pedagógico se instala, y con estos profesores alemanes, se instala la idea de que se necesitaba la matemática para formar la mente. Es decir... Hay que decir, por ahí Penich lo dice en alguna parte, ¿sí? En ese momento se había acabado el latín. El latín siempre fue parte de la educación secundaria humanista, digamos, elitista, para formar, entiendo que el latín forma mucho, enseña a pensar, yo no entiendo nada del latín, pero enseña mucho, digamos, no es estudiar cualquier idioma, claro. ¿De acuerdo? Y eso un poquito las matemáticas venían a reemplazar eso, okay. ¿Sí? Sacamos el latín, pero ponemos matemática y lo que te enseñamos a ti es razonar. Es decir, Penich tiene un trabajo sobre pedagogía de esos años que es muy bonito porque ahí está su filosofía de cómo enseñar matemáticas en la secundaria para enseñarle a pensar, para enseñarle... No estamos para nada hablando de matemáticas puras. Por eso digo, el pedagógico divide, fíjate cómo se dividió acá, y los ingenieros quedaron pegados a la ingeniería, ¿sí? Y pegados más a la ingeniería por esta reforma de Balmaceda, ¿sí? Porque empieza, digamos, la ingeniería en grande con Balmaceda. Y esta gente se dedica a hacer matemáticas serias, digamos, ¿sí? Penich y Tafelmacher. Penich tiene un libro muy lindo, que por ahí uno lo pilla todavía en las librerías viejas porque nadie lo considera, que es sobre integrales abelianas, ¿sí? Un libro grueso, escrito en Penich. Y uno dice, ¿y quién leyó esta cosa? Digo, claro. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién la imprimió? Bueno, que la imprimió, claro. había una comunidad que ya estaba haciendo esta cosa, ¿sí? Habían 3 sociedades, aquí las tengo anotadas yo. Estaba la Sociedad Científica Alemana, sí. Porque había muchos profesores alemanes, y después estaba la Sociedad Scientifique du Chili, que era de franceses también, ¿sí? Entonces había un ambiente, pero muy, muy hot en ese momento. Y esta gente conforma, ¿cómo se llama? Conforma un nuevo programa de matemática y uno empieza a ver matemáticas modernas en cierto sentido, ¿sí? ¿Y tenían relación estos matemáticos del PEDA con Bochev, con la Escuela de Ingeniería, o no? Penich un poquito hacía clases en la Escuela de Ingeniería y hacía clases en la Escuela Militar también. Tafelmacher entiendo que no sé, ¿sí? Algunos hacían en la escuela, en ese momento en la escuela naval, ¿sí? Penich hacía, porque estaba el Politécnico Militar y estaba la Escuela Naval de Ingenieros. ¿Y también tuvieron que ver algún sentido, algún programa del Instituto Nacional ellos? No, solo se quedaron en No, porque en ese momento el Instituto Nacional como Instituto Nacional de alguna manera agarra el rol que tiene hoy día el año 1879, ¿sí? Okay. Porque en ese momento la universidad, esa ley, Universidad del 79, hace que la universidad se transforme en una universidad docente. Okay. Y a partir de ahí, los académicos de la universidad tienen obligación de enseñar. Okay. Antes eran unos ociosos que
que hacían cualquier cosa, digamos. Bueno, hacían investigación. Pero no enseñaban. En ese momento enseñan y por lo tanto se separa. Y ahí el Instituto Pedagógico queda realmente dedicado a la secundaria. El nacional. El nacional, perdón, nacional. Y la universidad queda enseñando materia universitaria. Así que esta gente tenía poca relación con los institutos. Penich tuvo mucha relación con los liceos. Okay. Porque era parte del ministerio para la universidad, hacía superintendencia de educación, para los programas. Penich es un tipo tremendamente valioso. Staffelmacher no es tanto, está como más en off, después se va a Alemania, sabe menos de él también. Pero Penich es un sujeto absolutamente crucial. Así como Gorbea en su época, uno debería hablar de Penich en la comienzo de los años del 1900. ¿Sí? ¿Y Prochle también es de esa época? Prochle era un alumno de Penich, ¿sí? Yeah. Prochle se conoce más por los textos, pero no tiene... Prochle, mira, aquí yo lo tengo en una lista con otro, digamos. A ver, voy a nombrar gente para Enrique Frömmel, Carlos Videla, Abraham Pérez, Genaro Moreno, Federico Rullant, Oscar Marín, Guacol d'Antoine, Domingo Almendra, Sansón Radical. Domingo Almendra viene en el PEDA. Sí, claro, claro. Francisco Prochle. Es decir, yo diría casi cualquier matemático de estos que uno conoce como esta se formó en el PEDA, porque era una escuela, como decía, donde se podían dar el lujo de enseñar matemáticas, era una academia de matemáticas como tal, formando profesores, pero academia de matemáticas. ¿Sí? ¿Y Obrecht? También, Obrecht llega con esta... eso que te decía. Cuando Balmaceda hace este plan, no solo crea el Instituto Nacional, sino que hace este plan de fortalecimiento de la ingeniería, ahí llegan muchos profesores franceses, ingenieros. Ingenieros, ok. Mucho, de geólogos famosos, ¿cómo se llama? Y ahí llega Obrecht, que le gustaba mucho las matemáticas también. Entonces hace mucho de matemática Obrecht, tiene un texto de cálculo por ahí, pero él es ingeniero. Ingeniero. Y Grandot, cuando... este es un personaje importante, ¿no? Claro, ahí ya se pone más serio este asunto todavía. Entonces esta gente, Penich, Staffelmacher, de alguna manera hacen la formación de toda esta generación nueva de profesores, ¿sí? Hasta los años 30 más o menos, ¿sí? Y ahí llega estoy desmemoriado, no sé si el 27 o 32 llega Grandjot. Lo tengo por ahí. Y también llega al PEDA. Y llega al pedagógico, ¿sí? De nuevo, llega al pedagógico porque necesitaban profesores de matemática. Penich estaba viejito en ese momento o había muerto ya, y llega Carlos Grandjot al pedagógico, ¿sí? Y Grandjot sí que es otro, sí que un perro lanudo de matemáticas. Claro. ¿Sí? Los otros eran doctores también, eran gente importante, pero este es el mejor alumno de Landau. Claro. De Edmund Landau, que era él. Colaboraron trabajando juntos, ¿no? Colaboraron trabajando juntos. Nos decía así entre nos, digamos, la hija con la que conversamos mucho, con la hija de Grandjot, que la hija de Grandjot era compañera de curso de mi viejo. ¿Sí? Así que por eso él tuvo acceso a ella. Los últimos años estuvo bien enferma y nos contó mucho de la vida del papá. ¿Sí? Y digamos... Y era en esta universidad como Göttingen, que era un lugar muy... Pero claro. Caos, qué sé yo. Pero Edmund Landau es en los años 20 el sujeto de teoría de números. Claro. Está el libro Primzahl, no sé cuánto, que está en alemán, de Landau, es una joya. Claro. ¿Sí? Ahora, y se metió los fundamentos también. Absolutamente. Claro. Y la hija nos decía que en ese momento el ayudante de un profesor en esa época le hacía todo el trabajo y no aparecía. Claro. ¿Sí? Decía que el Carlos Grandjot, él le decía a la hija que este libro un tercio de teoría de números primos había escrito casi la mitad de él. Claro. Y no aparecían, simplemente. Bueno, y Grandjot era de tal nivel que, y esta anécdota es bonita contarla, porque cuando Landau se va de vacaciones no sé a dónde, deja a Grandjot haciendo el curso de análisis, Fundamento de los Análisis. ¿Sí? El Landau tiene un libro muy lindo que se llama Fundamento del Análisis. ¿sí? Claro. Porque no era teoría de números aritmética, era más bien como teoría analítica de números, exacto, ¿no? Claro. Él lo que hace es una teoría lógica, es decir, él quiere fundamentar
todo el análisis a partir de los números. Es decir, Claro. cómo se construye el análisis con los números ¿Pero naturales. Peano vino después? O No, ahí? es anterior. Y Landau toma los axiomas de Peano, ¿sí? Yeah. Y de ahí parte, digamos. Es decir, fíjate, si parte con los números naturales, están los axiomáticos números naturales, Claro. de ahí construye las cortaduras o... De ahí está o la objeción de Grandjot. Exactamente. Okay. Y entonces de ahí se construyen los números reales, lo que le enseñan a uno un curso bueno de cálculo, ¿sí? Claro. Los números reales, y de ahí la función, y se construye, es decir, todo, como decía Kronecker. Dios creó los números naturales. Exacto, los números naturales, claro, exactamente. Y el resto es obra humana. Bueno, y Grandjot se hace cargo de esa clase, ¿sí? Toma el libro de los apuntes de Landau, que en ese momento no era libro, ahora son libros, digamos. Toma los apuntes, va a darlo, y cuando está pasando se da cuenta que los axiomas de Peano, imagínate, no funciona. El axioma de inducción de Peano no funciona. No funciona para doble inducción. Claro, para la suma no funciona muy bien. Claro. Y el tipo se da cuenta de eso y, por supuesto, humildemente lo arregla ahí y sigue la clase y se lo deja ahí. Y cuando vuelve a Landau, el tipo ve y se da cuenta de la objeción de Grandjot. Así que la introducción del libro de Landau es muy bonito, porque si tú abres el libro hoy día de Fundamento del Análisis, en la página 3, digamos, en la introducción, hay toda una página agradeciéndole a Grandjot y explicando la objeción de Grandjot, que después se resolvió de otras maneras, digamos. Así que era un tipo de otro nivel, publicando en las mejores revistas, ¿sí? Es raro. Es muy raro porque él se viene a Chile. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué se viene a Chile? ¿Sí? Nada contra nosotros los chilenos, pero ¿por qué se viene a hacer ese tipo a Chile, digamos? ¿Sí? Si ya estaba ahí. Probablemente o le molestó la competencia muy dura, porque era un tipo que, vamos a ver, que se dedica a muchas cosas, es un tipo muy, como un poquito disperso, o ya sentía algo del nazismo en ese momento... Pero nunca, la hija nunca nos quiso... Componía música también él. Componía música, se dedicó después a la computación, ¿no? Es un tipo que tenía la mente muy abierta y probablemente sintió el peso de que tenías que dedicarte a algo. Pues, mi impresión es esa, digamos. Pero puede haber el tema del nazismo, puede haber sido otro tema. La hija no nos confirmó ninguna de estas cosas, ¿sí? Y bueno, y llega a Chile, y en Chile nunca más publica a nivel internacional. Sí, es curioso, es como que si uno se fue, no sé, pues me voy no voy a decir ningún lugar porque va a parecer feo, digamos. Pero uno se va, no sé, a una isla perdida por ahí y se dedica a pensar o a hacer la cosa que quiere en vez de estar presionado por la papermanía, digamos. Quizá él sintió la papermanía esta que decía Schwarzman en los años 20, un adelantado, no sé. ¿Sí? Bueno, volvió acá y se dedicó a la enseñanza. Publicó algunos folletitos, publicó un libro, unos apuntes de álgebra abstracta que yo se lo recomiendo a cualquiera, en la Católica año 40. ¿Sí? Fíjate que es muy parecido a los textos que estaban en ese momento publicando. Ahí están apareciendo los primeros textos de álgebra abstracta, el de Kronecker, el de Van der Waerden y el otro de esta mujer, se me fue. Pero son los primeros textos de álgebra abstracta. Y él lo publica acá. Por supuesto, nadie lo pescó, nadie lo miró. Qué vergüenza, ya. Y yo sé algo más de Grandjot también porque él tuvo como alumnos particulares a los hermanos Chuaki. Claro. ¿Sí? A Rolando. A Rolando y a Hernán. Y a Hernán, ¿sí? Los sentaba. Hernán me contaba. Rolando no me alcanzó a contar esto, pero fui muy amigo de Hernán cuando estaba ya más viejito. Y me contó toda esta historia y él los tenía ahí como dos niñitos. Él se sentaba al medio con un cuaderno, me mostró el cuaderno todavía, ¿sí? Y se lo sentaba al lado y él empezaba a enseñarle lógica, todas estas cosas, ¿sí? Y por supuesto entusiasmó a Rolando Chuaki, que dejó medicina el último año, el papá de todavía de estar indignado por eso, ¿sí? Y se dedicó a las matemáticas, ¿sí? En cambio Hernán siguió de médico, ¿sí? Era médico de la Católica, ¿sí? Y bueno, hacía seminarios, hacía un montón de cosas. Y este fue como, yo no diría el alma, pero fue uno de los íconos, de eso me cuenta mi viejo. Mi viejo empieza a agarrar esta cosa por los años 50, ¿sí? Era el alma ahí de la matemática, porque ya habían muerto la otra generación de alemanes, así que él llevaba como el pandero en esto, ¿sí? De toda esta generación nueva, de los que te nombré aquí hay gente, pero que son súper como relevantes A ver, Carlos Videla era realmente el profe de la época. Como que leía yo que
Grandjot en un momento dice, ya me puedo retirar tranquilo porque quedó gente que puede seguir enseñando buena Matemáticas, matemática. sí, Penn también decía, con esta generación, digamos, ¿sí? Eh. Y está Fremel, que era un profesor de metodología, Abraham Pérez, ¿sí? Geómetra bastante... ¿Cómo se llamaba? Abraham Pérez. Ah, hay una historia de él que era daltónico, ¿no? Y le muestran la corbata. Exactamente, exactamente. Es ese mismo, ¿sí? Está Federico Rullant, que es tío del profe de aquí de la Facultad de Ciencias, de Pepe, ¿sí? Oscar Marín, de hecho, es interesante porque este es uno de los primeros que instaló una librería acá, ¿sí? No sé si de repente hay libros que tienen una estampillita que dice Marín, es este, que era profesor de pedagógico, ¿sí? Está Guacol Antoine. Aguaguate fue alumno de Grandjot, ¿no? También, sí. También, claro. Por eso decía que quizás la tesis de la teoría de números que tenía esto de las fracciones egipcias viene de ahí, de Grandjot. Guacol Antoine, que es probablemente la primera mujer matemática de haber dedicado a esta cosa, ¿sí? Interesante, una mujer muy interesante, ¿sí? Almendra, que después lo conocemos acá nosotros, ¿cierto? Manuel Pérez, ¿sí? Presley, que siguió estos textos. Bueno, esta gente, fíjate que esta gente un poquito formó los profesores y vivió ese ambiente matemático de los años 20, 30 hasta los 50. Claro. ¿Sí? Amateurs. Claro. Amateurs, de nuevo, yo lo diría en el sentido positivo. Uno dice este amateur porque no es profesional, o sea, es malo. Este es un futbolista amateur. Claro. Que juega en el barrio. Que juega en el pichangue barrio. No, yo aquí lo diría en sentido positivo. Claro. ¿sí? Porque no había profesionalización todavía y todavía la carrera investigadora en la Universidad de Chile comienza como en los años 50. Sí. Por muchos temas, por factores internacionales, por presupuesto, por un montón de cosas. Y a fines de los años 50, y ahí como que ahí empezamos a cerrar esta cosa así, se crea el Centro de Investigaciones Matemáticas, el 57, en la Chile. Acá. En la Chile, claro. Cuando dice la Chile, ¿te refieres a la Escuela de Ingeniería? En la Universidad de Chile y funcionaba en la Escuela de Ingeniería. Pero era de la Universidad de Chile. ¿Sí? Y ahí juntan mucho. Ahí era el profesor Grandjot, por ejemplo. Y ahí tiene una constelación de profesores y ahí se enseñan matemáticas ya modernísimas, digamos, en el sentido de topología, cosas que no estaban en el ambiente. Fíjate que los ingenieros van corriendo por el lado. Sí. ¿Qué me puedes contar tú de Roberto Frucht? Frug, ya lo tenemos, al pobre Frug lo tenemos al lado. Es que Frug es como un solitario, digamos, ¿sí? Un solitario, porque Frug llega entiendo que ese sí que llega arrancando de la Alemania nazi, llega a Argentina primero y después por alguna razón llega a Chile, no sabemos. Creo que está por ahí alguien escribió por qué, no recuerdo en este momento, pero llega a Chile y llega a la Santa María. Claro. ¿Sí? Y Frug es un sujeto en teorigrafo famoso, el teorema de Frug es pero conocido, digamos, claro. ¿sí? El de los grupos ¿cómo se llama? De hecho, publicó con Coxeter, que es un tipo muy importante. Claro, es el teorema sobre el grupo de un grafo, el grafo de un grupo, digamos, la relación entre grupo y grafo. Así que era un sujeto muy versado en esa cosa, pero llega a la Santa María a hacer clases para ingeniería, ¿sí? Y él... Pero sigue publicando, me parece, ¿no? Publica, pero poco. Pero él sigue, sigue a ritmo muy bajo publicando porque está tapado de pega, ¿sí? Y por años trabaja, llega como en el años 30, él llega al 34 creo, y no sé si interactúa mucho con Grandjot, ¿sí? Capaz que no sé, yo sospecho que no, porque él está en la Santa María, está en otro... yo sospecho que está más o menos solo. Solo, ¿sí? Y en la Santa María, en los años 50 también empieza esta efervescencia para mirar otras cosas, y Frug aparece, pero Frug es un solitario que va corriendo por el lado, ¿sí? De hecho, parece que no participa el Centro de Investigaciones Matemáticas. Y en ese centro se reúnen matemáticos, traen muchos profesores y traen muchos profesores invitados también, ¿sí? Y ahí se forma esta generación que conversamos off the record al principio, ¿no es cierto? Claro. Llegaron esta gente de matemáticos alemanes, ¿no? De varias partes, no solo franceses, belgas, ¿cómo se llama este belga? Que trabaja en teoría de categoría. Fíjate, un curso
así como normales de teoría de categoría. No sé Claro. si aquí en Chile, ¿quién está enseñando en teoría de categoría ahora? Claro. Hay un profesor por ahí perdido que nadie Claro, lo conoce claro. seguramente y quiere publicar escondido para Claro. que no lo miren raro, digamos. Claro. ¿Sí? En ese momento, estamos en el 57, estaba Sí, en un curso de sí. teoría de categoría de ¿cómo se llama? ¿De quién era? El belga, ¿sí? Bien. Así que, y ahí ya, perfecto, y ahí empieza la gente a salir un poquito para afuera también, Bien. ¿sí? Empiezan a salir la primera gente a doctorarse. Tenía la lista por acá de los primeros. Yo entiendo que el primer doctor personas. fue, ¿cómo se llama? Jaime Michel. No ¿No? es Michelo. No. A ver, te lo digo al tiro. A ver, antes, mira, del Instituto de Física y Matemática los creadores están Carlos Martinoya, un ingeniero de acá, un tipo súper loquísimo acá, muy, muy creativo. Raúl Bravo, Sí, ¿sí? él lo escucha. Kurt Legradí, Legradí, claro. ya, Arno Sadah, Claro. que después se va al norte. Ellos son los alemanes que reconocieron a Ricardo y lo mandaron a estudiar. Exactamente. Creo que Sadah fue ¿sí? Carlos Granjot, ¿sí? Y acá, digamos, después, en ese instituto estudió esta gente como Baeza y esa gente, y después está acá, se formó ahí Héctor Merklen, Rolando Chuaki, Jaime Michelot, Jerko Valderrama, que después se fue a Puerto Rico, ¿sí? Así que esa es la gente un poquito que está en ese, y los primeros doctorados, te los digo al tiro, que son, tengo aquí la lista, como decía, no vine preparado, pero... la lista de los primeros doctorados que están, acá estamos, ahí vamos. Ya estamos, Alberto Sanger, Universidad de Northwestern, 1962. 62. 62. Jaime Michelot, Universidad de Washington, 62. Ah, ya. Están en empate ahí. Jorge Álvarez de Araya, Universidad de Washington, 63. Jerko Valderrama, Universidad de Lovaina, 64. Rolando Chuaki, Universidad de California, 65. Agustín León, Universidad de Toulouse, 65. ¿Sí? Alberto Sanger vuelve a la Pontificia Universidad Católica, Michelot a la Universidad de Chile y luego a la UT, Álvarez de Araya a la Universidad de Chile y a la Universidad Austral, Valderrama a la Universidad de Chile, Chuaki a la Católica y León a la Universidad de Concepción. ¿Sí? Y esa gente ya, y ahí uno puede decir, aquí ya empieza como otra cosa. ¿Sí? Claro. Y fíjate que no empieza porque ellos lleguen, ¿sí? Sino que empieza porque este movimiento del cual sus doctorados son parte ya se va consolidando. Okay. Todas estas cosas que hemos venido conversando, sí. Fíjate la masa crítica que había, porque de repente queda la idea, volvieron, hicieron la matemática. No. Claro. Generación espontánea. Es generación espontánea. Claro. Fueron porque había un ambiente, cayeron en un ambiente, contribuyeron mucho. Claro. Había tierra fértil. Claro. Y ahí ya se crean las facultades de ciencia, las licenciaturas en matemáticas, y ahí ya estamos en los años 60 y ahí empieza otra época completamente nueva. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por estar en esta primera reunión. Tal vez salió más larga de lo esperado. Sí. Pero me entretuve muchísimo, así que ojalá dejaste la vara alta para los próximos. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Cristian. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ojalá que bueno, que me alegro mucho que estés haciendo esto, que estés como reflexionando, haciendo a la gente reflexionar sobre estos temas, digamos, y presentar esos temas. Me alegro mucho de eso y te felicito. Muchas gracias, Claudio. Agradecemos a quienes invitamos a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el nacimiento de la investigación matemática en Chile. Podcast de la iniciativa ARPA, activando la resolución de problemas en las aulas, en colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático CMM, el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.